El ingrediente principal del día de hoy es un ingrediente definitivamente amargo. Uno que nada más como que no sabe rico, tipo el betabel, que para mí sabe a agua puerca, pero que al final de cuentas hay que meterlo en la mezcla por su importancia nutricional. Hoy vamos a hablar del bullying, o séase el acoso, la intimidación. Pero pues ya saben que yo soy bien pocha y como que eso de acoso e intimidación me sabe otra cosa. Entonces nos vamos a quedar con este anglicismo ya bien aceptado en nuestra sociedad. El bullying. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque es parte de mi historia. Es parte de lo que me ha hecho quién soy yo. Y al final de cuentas, este es mi podcast y yo hablo de lo que yo quiera. No, no es cierto. O sea, sí es cierto, pero no vamos a hablar por eso de este tema. Vamos a hablar del bullying porque para mí es algo que sí o sí ha estado mezclado en mi trayectoria a asumirme feminista. Si bien todos podemos ser víctimas y victimarios, aquí vamos a hablar especialmente del bullying machista. Sí, escuchaste bien. Sí existe y es el que se clasifica específicamente por el acoso a las niñas por su condición de mujer. Es decir, utilizar su cuerpo, su sexualidad o su menstruación como una forma de denigración. Ensalada feminista, celebrando la diversidad del feminismo desde la perspectiva de Jimmy Argüelles. Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes que armen la mezcla perfecta para mi versión del feminismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean todes. Yo soy Jimmy Argüelles y es como siempre un gusto recibirte aquí en nuestra cocina. Porque ya a estas alturas no es solo mi cocina, sino nuestra cocina. Hoy vamos a hablar del bullying y cómo llega a forjar nuestra experiencia como niñas y adolescentes. ¿Cómo nos afecta? En el episodio anterior platicamos con Fernie sobre lo solo que uno puede llegar a sentirse cuando es víctima de intimidación por sus compañeros. Sobre todo, el no entender qué fue lo que tú hiciste para estar en ese lugar. ¿Qué fue lo que hiciste para que una persona decidiera hacerte la vida de cuadritos? Y a ver, no te voy a mentir, este episodio va a estar denso. Voy a hablar de un tema que, hasta hace poco me había costado mucho trabajo hablar, que no era algo que me gustara decir públicamente, pero que hoy quiero hacerlo porque estoy segura de dos cosas. El poder compartirlo me está ayudando a mí a sanar mis heridas. Y el compartirlo puede ayudar a otra persona que esté viviendo una situación similar a saber que no está sola. Y a ver, podríamos pasarnos horas hablando de otros momentos en los que fui buleada por mi peso o en los que yo buleé a alguien, pero en este episodio quiero que nos enfoquemos específicamente en algo que marcó mi vida, en cómo me convertí en la niña salchicha, en cómo viví siendo la niña salchicha, en cómo sobreviví el infierno que es ser la niña salchicha y cómo lo superé y lo he resignificado todo hasta el día de hoy. Vamos a hablar de cómo esto fue una forma de violencia machista. Así que, en fin, vamos a darle y veamos cómo nos queda este platillo. Las bases que necesitamos para entender el tema de hoy son las siguientes. Primero, necesitamos definir el bullying. Esta es la intimidación desde el abuso de poder continuo y deliberado. Usualmente sucede dentro del ambiente escolar, pero se ha extendido a las redes sociales, al trabajo, a las familias y prácticamente a todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Se puede dar de forma verbal, física, social o digital, y tiene como característica el ser un acto repetido. Se tiene una intención de causar daño psicológico, social o incluso físico. Y la víctima suele ser alguien que es o se percibe como débil, aislado de los demás y vulnerable. ¿Quiénes están involucrados dentro del bullying? Primero que nada, él o los bullies. Un individuo o grupo que tiene o parece tener el poder. Ejemplo, el grupito de los populares de la escuela. La víctima, la persona que es buleada. Los observadores. Estos son los demás que si bien no son activos, pero tampoco están haciendo nada para detener el hostigamiento. A veces es por miedo o a veces simplemente es por falta de interés. Y finalmente, la autoridad, quien brilla por su ausencia o no hace absolutamente nada para detener la situación. Y bueno, partiendo de que ya tenemos la misma idea de los conceptos, te voy a compartir mi historia.
que como ya dije, no es algo de lo que suelo hablar. La verdad es que como a muchas otras víctimas, todavía me da vergüenza. Aún todos estos años después, sigo de cierta forma pensando que fue mi culpa tener que vivir esto, que si yo hubiera hecho algo distinto o hubiera sido alguien distinto, esto no me hubiera sucedido. Cuando iba aproximadamente en cuarto o quinto de primaria, una amiga mía de otra escuela me contó la historia de que en su salón había una niña que se había masturbado con una salchicha para probar que se sentía y ésta se le había roto, por lo cual había tenido que acudir al hospital. Como buena niña pendeja y morbosa que era, corrí a contar esta historia a mis amigos de mi escuela. Hoy me queda claro que ahí yo estaba mal, que yo estaba participando en el infierno que seguramente fue la vida de esta niña. Pero ya lo dije, era una escuincla babosa y pendeja. Al amigo al que se lo conté, decidió contárselo a alguien más, pero diciendo que esto me había sucedido a mí. Creo que no es sorpresa para nadie que este rumor se esparció por toda la escuela más rápido que el fuego. Caminaba por los pasillos y no faltaba el salchicha de algún compañero. Me llenaban la mochila de salchichas food. Me lo decían a mi cara y a mis espaldas. Recordar esto me hace recordar la ansiedad y la angustia que yo vivía. Recuerdo perfectamente que incluso me hacía pasar hambre, porque en mi casa, al no saber que esto estaba sucediendo, me mandaban las típicas salchichas con Maggi y limón, y pues yo no quería echarle más leña al fuego, entonces las tiraba antes de llegar a la escuela o saliendo de esta. Este rumor, esta mentira, me siguió durante muchos años. No solo eran mis compañeros los que me molestaban, sino eran los más grandes y los más chicos. Incluso había una maestra específicamente que no solo no frenaba esto, sino que participaba del coro. Salchicha, salchicha. Fueron 3 o 4 años de un infierno que incluso me hizo considerar terminar con mi propia vida. No sabía si algún día esto iba a terminar, si algún día iba a poder escapar de esto. Fueron años muy solos, porque no solo sucedía esto, sino era algo de lo que me daba pena hablar. No sentía que podía llegar con mi mamá y contarle que esto estaba sucediendo. Mis amigas que sabían que esto estaba sucediendo, me daba muchísima más vergüenza llegar a hablar del tema porque sentía que era como alentarlo. Era algo que todos sabíamos, pero de lo que yo no me atrevía a levantar la voz porque me sentía completamente aislada e indefensa. Y si bien esta es mi historia, estoy segura que todas las personas que han sido víctimas han pasado por estos sentimientos, han vivido la impotencia que es no saber cómo hacer que termine o si algún día va a terminar. Y a ver, esto no se trata de decir que mi historia es peor que las demás o que una es más o menos válida. Creo que todas las víctimas les va de la chingada y que cada quien vive su propio infierno. Pero me parece súper importante hablar de este caso específicamente porque hoy es algo que sigue existiendo. Hoy en día sigue habiendo niñas que son acosadas escolarmente y llamadas la niña salchicha por algo que ni siquiera sucedió y que si hubiera sucedido no sería algo de lo que los demás deberíamos opinar o chismear. Conforme he ido superando esto, me he ido dando cuenta de que yo no estaba sola. Para empezar está esta niña, que vivió algo muy similar a lo mío. Pero después, amigas de la carrera me contaban que en sus escuelas, en otras ciudades, del otro lado de la ciudad, había una niña que también llamaban la niña salchicha. Y recientemente un amigo me comentó que su hermana tuvo que irse a vivir fuera del país después de que intentó suicidarse por esta misma situación. Todo el bullying es malo y todo puede tener consecuencias fatales. Pero en este caso específicamente, quiero que veamos que es un modus operandi recurrente en el cual se apedrea a una niña por un acto que al final de cuentas es algo natural. La curiosidad sexual es algo que existe en todes y no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos. Además, me pregunto, ¿por qué hay tantas historias de estas míticas niñas salchicha y no hay ningún niño salchicha? ¿Por qué? Porque la curiosidad y el deseo sexual solo son recriminables en las mujeres. Los hombres, que hagan lo que quieran. El elemento crunchy de la ensalada. Dígase, vulgarmente, lo que truena en la boca. Para que tu ensalada tenga textura mientras la masticas. Acá quisiera que platiquemos de números, porque recordemos que me encantan los números y datos concretos. Pero sobre todo, quiero que entendamos la gravedad de este problema.
De acuerdo a la OCDE, en México, más del 50% de los estudiantes de educación básica son víctimas de bullying. México es el país número 1 a nivel mundial en bullying. De acuerdo al INEGI, entre el 2008 y 2018, 7,000 menores de edad se han suicidado por acoso escolar. Esto no es una exageración, es una realidad. El bullying sí te puede llevar a querer terminar con tu vida. Yo lo viví, yo lo pensé. Afortunadamente estoy aquí contando esta historia porque tuve un sistema de apoyo que me sacó de ese hoyo, pero es algo real. Y además, si bien los niños varones tienden a sufrir más bullying que las niñas, en la mayoría de los casos en que las niñas y adolescentes son bulleadas, existe una muy fina línea con el acoso sexual. ¿Cómo vamos? Ha estado rudo el episodio, ¿no? No sé si lo que te estoy diciendo hace sentido o si soy yo lavando mis heridas, pero cualquiera de las dos formas me doy por servida. Te comparto mi experiencia no para que me tengas lástima o me digas que qué malditos eran mis compañeros. La realidad es que la mayoría de ellos son ya mis amigos y algunos hasta fueron mis exnovios. Te lo comparto para que sepas que no estás sola, que somos muchas las que hemos vivido una situación similar o incluso igual. Es más, podemos formar un club de las niñas salchichas. No, ya, fuera de broma, el bullying es una forma de aislar a las personas y cuando nos sentimos aisladas y solas, todo se ve más gris. Para mí, algo muy importante en mi camino al feminismo ha sido entender la sororidad, entender este apoyo que debo dar y que deseo recibir de otras mujeres, entender que juntas somos más fuertes. De cierta forma, creo que el bullying parte de lo que hace es debilitar esta grandeza que tenemos en grupo, es acorralarnos en una esquina para que no nos sintamos acompañadas. Al principio hablamos de que el bullying se empezó definiendo como algo que sucedía en las escuelas, pero hoy está en todas las esferas de nuestras vidas y no es algo limitado a una edad. Algo muy marcado de la época en la que vivimos es el hate en redes sociales, que no es otra cosa que acoso y hostigamiento, o se hace bullying. Y como lo dije en el episodio con Fernie, es muy fácil esconderse detrás de una pantalla. Ahí ni los huevos para decirlo de frente tienes que tener. Pero también es muy fácil dejarnos llevar por la corriente y tirar hate. Créanme, lo dice alguien que aún como víctima también he participado de ser victimario de otros. Me he reído de los chistes, he compartido los memes, he sido cruel. El haber sido víctima no fue suficiente para tener empatía con otros, porque es muy fácil dejarte llevar cuando tú no eres el foco de atención, sobre todo cuando entra este pensamiento de que mejor ella o él que yo. Pero esto tiene que parar, ya sea virtual o presencial. El hostigamiento tiene consecuencias graves y nos corresponde como sociedad tratar de romper este círculo. Nos invito a que seamos más empáticos, a que antes de que digamos el apodo, el chiste o mandemos el meme, pensemos bien si realmente es una broma inofensiva o si nuestras acciones son parte del infierno de los otros. Muchas gracias por ser parte del viaje del día de hoy. Sin duda, me quedo con varios ricos ingredientes de esta charla, con elementos que definitivamente suman a mi recetario personal. Nos escuchamos la próxima vez con más. Más mujeres que a través del feminismo cambian esta idea que se me ha impuesto. Más temas para deconstruir y más ensaladas para crear.